Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa del lunes 7 de julio del 2025, bajo un silbo apacible, nublado, con sol, la temperatura poniéndose calientita, pero estamos en verano. Y ese es el trópico de Puerto Rico, la isla del Cordero. Siempre voy a hacer énfasis en que Puerto Rico es la isla del Cordero, aunque siempre la han querido llamar la isla del encanto. No, ni tampoco la van a poner encanto. Es la isla del Cordero. Pero punto y aparte, quiero compartir con ustedes. Tengo aquí un tema de los estudios bíblicos para la vida. Me llamó la atención. Esto fue de hace unos tiempitos atrás que lo tomamos en nuestra iglesia donde pertenezco, y quiero hacerles este tema: seguridad en lugar de miedo. Bajo la pregunta: ¿cuándo has tenido sentimientos de inseguridad que luego resultaron ser infundados? El tema es seguridad en lugar de miedo. Esto es un tema que pasamos muchos en algún momento que otro, y otros más seguido que otras personas como tal, pero es normal. El asunto está en dónde está nuestra seguridad. Y la primera pregunta que comienza este pequeño estudio, y el cual estoy compartiendo con ustedes, es: ¿cuándo has tenido sentimientos de inseguridad que luego resultaron ser infundados? Y para eso pues hay una aplicación para la vida que quiero llevarla en cuanto a un testimonio mío personal parecido al de la aplicación, en el cual, cuando el Señor me dice que tengo que proponerle matrimonio a la que ahora es mi esposa, pero era mi novia, luego de que pasó esa tormenta, porque fue una tormenta esa relación que teníamos antes, y fue bien tormentoso, fue a nivel de huracán, y el Señor fue apaciguando las aguas. Vimos al Señor de lejos caminando sobre las aguas, y no sabíamos que Él era el que iba hacia la barca de nosotros, y el Señor calmó las aguas. Pero viviendo un tiempito fuera de la voluntad de Dios, pensando que estábamos haciendo las cosas ya bien, el Señor me dice que tengo que poner mis cosas en orden. Y una de las cosas que tenía que poner en orden era en que tenía que proponerle matrimonio a mi esposa, a la que es mi esposa. Situación que yo dije: pero espérate, que yo estamos bien, yo no le estoy siendo infiel con ninguna otra mujer ni nada, ¿por qué tengo que hacer eso? Simplemente escuché esa voz y pensé que eso era yo. El asunto es que el Señor siguió tratando mes tras mes, hasta que llegó un momento en que el Espíritu Santo me dijo: ahora tienes que decirle cuándo te vas a casar con ella. Y a mí me dio un temblequeo en las piernas, de la misma manera que le pasó al que escribió esta aplicación para la vida, y yo no sabía cómo decirle o abarcarle ese tema de que teníamos que casarnos y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y pues yo me senté en el donde estábamos sentados. Me senté y le dije, y empecé con los dedos a resonarlo en el lugar, y le dije: oye, tengo que decirte algo. Y cuando yo le dije
le propuse matrimonio, ella se me rió y yo dije por dentro: Señor, te lo dije que se iba a burlar de mí. El asunto es que, seguido a esa risa o sonrisa, ella me dice: fíjate, si tú no me lo ibas a decir hoy, yo te lo iba a proponer a ti. Así que, tocando esa primera, ¿verdad?, esa primera pregunta que da esta pequeña reflexión, estudio: ¿cuándo has tenido sentimientos de inseguridad que luego resultaron ser infundadas? Pues yo tenía infundado una seguridad basado en mi mente, mas sin embargo Dios tenía otros propósitos. La idea central con esto es que gracias a Jesucristo nada nos alejará de Dios y de su obra en nosotros. Y para eso pues tenemos que ir a ese capítulo de la Escritura, ese capítulo precioso del libro de Romanos, capítulo 8, verso 28 al 30, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí la historia no está contando de cómo fue que se formó la iglesia en Roma, ¿verdad?, la capital de Italia. Pero en preparación para viajar a esa ciudad, el apóstol Pablo les escribe esta carta de presentación, que es un resumen, si lo podemos decir así, un resumen de su teología, especialmente en cuanto a lo que era la salvación. La iglesia en Roma estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Son dos grupos que normalmente podrían estar en desacuerdo entre sí, muy acertado y muy como diría, muy dicho o bien dicho esta expresión de que iba a haber diferencia, porque los judíos y los gentiles, pues había siempre diferencia. Así que aquí estaban unidos en una creencia en un rey resucitado llamado Jesús. Pablo fue claro en su explicación de que porque tanto los judíos como los gentiles necesitaban la salvación, y cómo esa salvación fue posible por medio de Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 8 de Romanos, vemos que Pablo dirigió su atención a esa obra liberadora del Espíritu Santo. No se nos deja solos para que podamos vivir para Cristo. Su Espíritu Santo habita en cada creyente. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y habita para qué? Para que nos pueda capacitar para vivir la vida justa, conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no importa si enfrentamos dificultades o no en la vida, tenemos la seguridad en el Espíritu Santo que está morando en nosotros, intercediendo por nosotros, guiándonos, redarguyéndonos. El Señor Jesucristo nos dijo, o le dijo a sus discípulos, y también nos dice a nosotros, que era conveniente que Él se fuera, pero que vendría
otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda la verdad. En otras palabras, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a Él, que es la verdad. Jesús le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón con respecto a que Él iba a regresar, iba a hacer morada, pero que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre sino a través de Él. Por lo que vemos entonces esa esperanza, esa confianza en el versículo 28, que menciona que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es un pasaje que gusta mucho dentro de la cristiandad, porque esto nos recuerda que ninguno de los contratiempos que pudiéramos enfrentar puede frustrar el propósito que es bueno, agradable y perfecto de Dios para tu vida y para mi vida. De hecho, esos mismos problemas pueden ser parte de lograr el propósito de Dios, ese buen propósito, esa buena voluntad de Dios en nosotros. No importa lo que se interponga en nuestro camino, no importa qué situación, qué contradicción, qué dirección pueda lanzarnos la vida. No importa eso, Dios lo va a aprovechar de la misma manera que le sucedió a José junto con sus hermanos, sus 11 hermanos, cuando vendieron a José, y José llegó a ser gobernador de la provincia o de todo Egipto, y sus 11 hermanos y su padre pudieron salvarse de esa sequía y esa hambruna que había en esa región en ese momento, siendo José gobernador de Egipto. Pero esto no significa que todas las circunstancias de la vida van a ser buenas. Lo que sí es que Dios va a sacar lo bueno de cualquier situación que nosotros enfrentemos. Y aquí tenemos a este versículo 28 de Romanos 8, el cual nos dice que: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y si seguimos más adelante, el apóstol Pablo vuelve y dice en el verso 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto se llama justificación por medio de Jesucristo. Y menciona en el verso 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34: ¿quién es el que condenará? Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Interesante, ¿no? En un grado infinitamente mayor, Jesús está en nuestra defensa en todo momento. Dice aquí que el apóstol Pablo nos muestra esa defensa férrea al hacer una serie de preguntas que nos llevan a una única conclusión. Como hijos de Dios, tenemos que estar seguros, muy seguros en Él. Porque, número uno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, iglesia,
Amado hermano y hermana, nadie es más grande que Dios. Y como Dios está de tu lado, de nuestro lado, siempre y cuando estemos conforme a su voluntad, a su propósito y en obediencia a su palabra, no tenemos por qué preocuparnos. Pablo presentó su caso argumentando de mayor a menor. Dios está tan de nuestro lado que dio su mayor tesoro. Mira cómo lo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Aleluya. Su propio Hijo Jesucristo lo dio como sacrificio por nuestros pecados. Y eso pudiéramos ir a Isaías 53 cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque siempre está el incrédulo. Pero dice que ese hombre, ese Hijo de Dios, Jesucristo, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que ciertamente Él llevó nuestras rebeliones y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Número 2, ¿quién puede acusarte a ti como hijo de Dios? La gente de este mundo puede tratar de hacernos acusaciones porque lo va a ver, porque no seguimos los caminos que ellos quieren seguir, los cuales están torcidos. La Biblia dice en Proverbio que hay caminos que al hombre le parecen recto, derecho, mas su fin es camino de muerte. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Así que Satanás pudiera tratar de desacreditarte a ti. Pero todas esas acusaciones, óyelo bien, amigo, hermano y hermana, todas esas acusaciones van a ser infundadas. Por eso que había hecho esa primera pregunta que les pregunté y les mencioné, que si habías tenido algún sentimiento de inseguridad que luego resultaron ser infundadas. Número 3, ¿quién es el que condena? El único que tiene el derecho de condenarnos se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Pero Él hizo todo lo contrario. Esto me acuerda cuando estaba esa mujer acusada por los religiosos y los hombres, esos judíos que estaban en contra de Jesús, y la llevaron porque había cometido adulterio, y la llevaron frente a Jesús y le dijeron: hemos encontrado a esta mujer en adulterio, y la ley dice que apedrearlo. Sin embargo, la ley de Dios que fue dada a Moisés, Jesús la conocía muy bien, porque Él es la palabra, Él es el verbo, y Él no profirió ninguna palabra, no le dijo nada a ninguno, simplemente escribió en polvo, en tierra escribió. Que hay conjeturas de qué fue lo que escribió en tierra. Podemos basarnos en Proverbios o en Eclesiastés con respecto a lo que se escribe en tierra, en polvo, que se lo lleva el viento. Sin embargo, la verdadera ley no podía acusar a una mujer sola, porque el adulterio se basa en dos personas. Entonces, ¿dónde estaba el hombre con el cual ella cometió adulterio? Porque era a ambos que había a que apedrearlo. Sin embargo, quisieron tratar de coger
a Jesús con esa situación, a la cual Jesús no le siguió el jueguito a ellos. Simplemente se detuvo y le preguntó, o le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra sobre ella. Lo cual todos, desde el más viejo hasta el más joven, comenzaron a tirar las piedras al suelo y a retirarse. Y Jesús, mirando, le dice y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo: no veo a nadie, se fueron. Dice: yo tampoco te condeno. Pero le hace la salvedad: vete y no peques más. Así que tenemos a Jesús que hace todo lo contrario. De hecho, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y más aún, más que morir, resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en victoria. Así que les hago otra pregunta. ¿Qué acusaciones a veces enfrentan ustedes como cristianos? ¿Cuáles son esas acusaciones que el mundo quiere darle a ustedes como tal? Y aquí terminamos con estos versos preciosos de Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. ¿Sabes qué? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, óyelo bien, iglesia, hermano y hermana, óyelo bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estés seguro, dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de situaciones nos pueden hacer sentir lejos de Dios? Luego de haber leído ese pasaje de la Escritura en Romanos 8, 35 al 39, ¿qué tipo de situaciones te pueden hacer sentir lejos de Dios? Separarnos del amor de Cristo es imposible. En la medida en que tú estás metido en la Escritura, en la palabra de Dios, porque sabes que el Señor dice en su palabra: puesto los ojos en mí, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Pero la única forma de tú saber que tienes los ojos puestos en Jesús, el cual está a la diestra del Padre, es a través de la Escritura, la palabra de Dios, la palabra que es el verbo, que es Jesús. Cuando dice el apóstol Pablo en 2 capítulos más adelante, cuando dice en el capítulo 10, verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nada ni nadie te puede alejar de Jesucristo. ¿Qué pasa con la enfermedad entonces? ¿Podría el dolor o el sufrimiento cegarte a esa realidad o a la realidad de que Cristo está en tu vida operando por medio de su Espíritu Santo? No, de ninguna manera.
¿Qué pasa con esos poderes sobrenaturales? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nada ni nadie puede alejarte de Jesús. Y voy más allá. ¿Qué pasa con la muerte? Tampoco la muerte te puede separar del amor de Cristo. Ni siquiera la muerte, que está vista durante mucho tiempo como la gran ladrona del sentido y la esperanza en la vida, nada de eso puede alejarte de Jesucristo. Aleluya. Estas pueden ser todas las cosas que pudieran pasar, pero ¿sabes qué? Y si es algo que tú mismo haces, ¿qué hay de tu propia insensatez? Puedes hacer algo tan insensato que tus fracasos simplemente se vuelvan demasiado graves para que Jesús se aferre a ti. La verdad sigue siendo la misma. Hermano y hermana, nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie, nada de lo que has hecho, nada de lo que harás puede deshacer y tampoco pudiera superar lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Nada, óyelo bien, nada. Su muerte en la cruz fue esa última palabra. Esa palabra final del perdón por nuestros pecados, cuando dijo, consumado es. Aleluya. Y el apóstol Pablo lo dejó bien claro. Nada es más poderoso que Jesucristo. Absolutamente nada, mi hermano y mi hermana. Nunca podemos estar separados de Él y de su amor. Y ese amor nos da la fuerza para soportar cualquier cosa que enfrentemos. No hay nada que el pueblo de Dios, plantado sobre el fundamento de Jesucristo, no puede vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Así que los dejo con este pensamiento. En la fidelidad de Dios reside la seguridad eterna. En la fidelidad de Dios reside la seguridad eterna. Por lo tanto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ten la seguridad, mi amado hermano y hermana, que todo lo podemos en Cristo, todo lo que está en la Escritura. No es todo tus caprichos, todo lo que está en la Escritura lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amigo y amiga que me estás escuchando, todo esto puede ser parte tuya si tú abres tu corazón en arrepentimiento, porque has vivido una vida a espaldas de la palabra de Dios. Y la Escritura dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Déjame decirte, querido amigo y amiga, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón
contrito y humillado no despreciará a Dios. Salmo 51, verso 17. Y cuando vienes en arrepentimiento, su misericordia te alcanza, te cubre y su gracia te salva, que es Jesucristo. Y ahí entramos en lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los romanos, en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, amigo y amiga, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón, amigo y amiga. Ven a los pies del Maestro, de ese alfarero, el cual empezará a moldear tu vida conforme a su palabra, a su voluntad, para que puedas decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. No se olviden algo: Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Amén.